Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y seguidores de Radio Libertad Constituyente y Libertad Constituyente Televisión. Ambos medios del MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, creado por don Antonio García Trevijano. Hoy tenemos un programa especial dedicado a la Constitución de 1978. Este programa se está emitiendo precisamente el día 6, o se emitirá el día 6, hoy es día 4 para nosotros, pero ustedes lo verán el día 6, que es creo que el 46 aniversario de la Constitución. Para ello tengo el honor y el placer de contar con don Ricardo Silvestre desde Barcelona. Muy buenas tardes, Ricardo. Muy buenas tardes. Con Bernardo Garrido, creo que también desde Barcelona. ¿Estás, Bernardo? Desde Bilbao. Desde Bilbao. Y con Pedro Manuel González desde Madrid. Muy buenas. Buenas. Y bueno, pues nada, voy con la primera pregunta. ¿Qué constituye la Constitución de 1978, ¿no? ¿Qué es lo que constituye? Pedro, por ejemplo. Yo, por ejemplo, bueno, pero primero habrá que diferenciar lo que debiera de constituir una constitución y lo que realmente constituye una constitución y que es una constitución en definitiva, ¿no? Una constitución no constituye el Estado, evidentemente, porque España, el Estado español existía con la República, con la monarquía, con la dictadura de Franco. O sea, el Estado está claro que no lo constituye. La nación tampoco, porque la nación es anterior a todo eso. O sea, España ha existido con oligarquía de partidos, ha existido también con totalitarismo, ha existido con absolutismo, ha existido con cantonalismo. España ha existido como nación antes. Entonces, ¿qué constituye la Constitución o qué debiera constituir la Constitución? Pues lo que hace una Constitución o lo que tiene que hacer una Constitución es coger la potencia del Estado y transformarla en poderes desde el inicio, desde el origen. Eso es lo que constituye una constitución realmente. La separación de poderes acaba con la potencia estatal y la transforma en poderes, ¿no? Entonces, dicho esto, la Constitución española no puede decirse que sea una constitución en el término jurídico propiamente dicho desde el punto de vista material, porque no separa no establece el principio de separación de poderes, sino que lo que establece es un principio de división funcional, de división de funciones, pero no de separación de poderes en origen. Pero no solo eso, atención, porque además una constitución que sea digna de llamarse así desde el punto de vista material, que es lo que acabamos de ver, el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano decía que donde no hay garantía de los derechos y no hay separación de los poderes no existe constitución. Pues no se puede hablar de constitución. Pero no solo eso, sino también desde el punto de vista formal ni siquiera puede hablarse de constitución. Porque para que haya una constitución tiene que existir unas cortes constituyentes que redacten una constitución. Y eso tampoco ha pasado en España. Porque, y vamos, si no es que lo diga yo o que no lo diga Trevijano. Yo, por ejemplo, mi catedrático que tuve de Derecho Político, que se llamaba Pablo Lucas Verdú, este hombre que estuvo en el partido de Tierno en su momento, o sea que no es sospechoso de ser, digamos, alguien que sea ajeno a todo esto, al régimen del 78, dice que es un requisito fundamental para ello. Sánchez Agesta también dice que estas cortes constituyentes, o sea, no fueron cortes constituyentes, pero funcionaron como tales, ¿no? Y Jorge de Esteban, que es otro catedrático, dice que fueron cortes constituyentes de facto. Pero lo cierto y verdad es que fueron una constitución que sale de unas cortes ordinarias que se convocan por la ley de la reforma política de Franco. O sea, no son unas cortes constituyentes. Unas cortes constituyentes tienen que ser unos señores que se nombran para hacer una constitución y después de hacer la constitución se van a su casa. Eso no pasó aquí. Esto fueron unas cortes que salen de la ley de reforma política del franquismo, no hay que olvidarlo, del franquismo, y redactan una pseudo constitución.
Es más, esta Constitución se redacta en secreto. Y si solo sale a la luz, es por una indiscreción que sale en la revista Cuadernos para el Diálogo de Pedro Altares, en el que pone de manifiesto el articulado ya de la Constitución y es la que precipita el acontecimiento de su aprobación en esas cortes que, como digo, son cortes legislativas. No son cortes constituyentes para hacer una constitución. En definitiva, es eso lo que constituye, y ya respondiendo por centrarme un poco a tu pregunta, una constitución lo que constituye es lo que no ha hecho esta pseudo constitución, que es la separación de poderes, y no puede llamarse constitución por eso, ni materialmente, pero no solo eso, sino tampoco formalmente. Bueno, me ha respondido a la segunda pregunta que quería formular, que es la de que quién es y de qué manera se redactó la Constitución, ¿no? Los supuestos padres de la Constitución, ¿no? De tanto prestigio, Mm. fue fruto de un consenso, ¿no? Así es. ¿Eh? Eh, ¿Entre quiénes se fraguó ese consenso? ¿Ricardo o Bernardo? ¿O Bueno, tú yo mismo, Pedro? quería completar, quiero decir, ¿qué constituye la Carta otorgada de 1978? Una determinada forma de gobierno y Estado que es la monarquía partitocrática, que no es parlamentaria, como dice su articulado. Eso es lo que constituye. Ni constitucional. Ni constitucional, como algunos seguidores de cierto filósofo famoso, sus aguerridos seguidores, monarquía constitucional. Bueno, Ricardo. Bueno, yo, como no sé mucho de leyes, tenía pensado a empezar por otro lado. Y muchas cosas me las ha pisado Pedro, Mm. pero las ha dicho mejor que lo hubiese podido decir yo, con lo cual, de esas paso. Pero sí quería hacer ver, no de un punto de vista jurídico, sino más social, que se nos hace ver como, bueno, es que veo como una especie de, de lenguaje mágico en torno a todo lo que es la Constitución y una leyenda áurea. Vamos a ver, el término Constitución ha evolucionado a lo largo de la historia. Al principio, muy al principio, ya los griegos y romanos hablaban de Constitución, pero no se referían necesariamente a un texto escrito, específico. Se entendía más bien como el conjunto de reglas y principios que organizaban la comunidad política, la polis, en el caso de Grecia. En el caso de Roma era más complicado, todo se les empezó a complicar porque vino una polis y luego aquello se les engrandeció y les pilló con el carrito del helado, no sabían cómo, tuvieron que hacer los cambios sobre la marcha, ¿no? Pero claro, en el siglo XVIII, ¿qué ocurre? Empieza a aparecer una especie de idealismo, bueno, eso ya, el idealismo ya fragua completamente con Hegel, ¿no? Que piensa que el Estado es la encarnación de la idea, es una cosa rarísima, cosa Espíritu muy absoluto. complicada. Pero vamos, las sociedades burguesas quieren darle una vuelta a todo y vamos a hacer la Constitución. Pero, ¿cómo? Sí, la Constitución y la vamos a dictar, como nosotros queramos. Ya no sé, bueno, en un conjunto de reglas fundamentales que las dictamos nosotros. Y en Inglaterra o en Gran Bretaña, que todavía no tienen constitución, hablan de las constituciones de la británica y no hay un texto escrito específico. Bueno, y hay que recordar que en la obra de las leyes de Cicerón, pues cuando vas comparando las leyes romanas, o sea, la constitución romana con la de Licurgo, que hizo aquella barbaridad, todo el mundo admira, no sé por qué, pues eso, ya me saldrá el nombre, a Esparta, ¿verdad? ¿Habéis visto la película esta de 300? Bueno, eso a mí me parece un petardo de película, pero que hay un momento dado en que se encuentran el contingente de 300 espartanos con un montón de atenienses y dice, sois muy poquitos. Y dice, pero vosotros qué sois, tal. Empieza, empieza a decirle, ¿tú a qué te dedicas? Le dice, yo soy herrero, yo soy tal. Bueno, ¿y vosotros qué sois? Eso era un ideal plasmado en una constitución. O sea, que constitución no significa garantía de derechos. La constitución soviética, que es una cosa que siempre nos han hecho tragar. Y él decía que frente a la constitución de Licurgo en Esparta, que era una auténtica barbaridad, y la de Atenas, que si no me acuerdo, que era de Demóstenes, es que ahora estoy dudando, ¿eh? Bueno, frente a estas
constituciones que habían dictado un señor así, dice, las leyes romanas, que han sido probadas por el tiempo y la costumbre, son superiores a las constituciones de Licurgo y de Atenas, que no han tenido la misma prueba de durabilidad. Pues en este tema de la Constitución española, como en tantas otras, pues hay mucho de una especie de adanismo. A partir de hoy comienza todo. Y entonces lo han rodeado de una áurea y de palabras y que parece como que el lenguaje es mágico y es performativo. Es decir, si yo nombro un derecho, se crea. Entonces no estaba tan avanzado en el 78, pero ya sé que me salgo un poquito del tema, pero yo me acuerdo cuando hicieron una especie de estatuto de autonomía de Cataluña que no llegó a cuajar, no sé si os acordáis, que tenía toda la pinta de una constitución, y yo digo, bueno, ¿qué vamos a votar? Y se me ocurrió, entonces trabajaba en una notaría, y digo, bueno, me lo descargué por PDF y le di a la copiadora que me lo imprima. Y claro, colapsé la copiadora, porque aquello eran páginas y páginas y páginas. Y yo dije, pero vaya porquería. Dice, pues si no te lo has leído aquí, pero es que, mira, me salió un tocho así de... Y además, mirando por aquí, he visto el derecho al paisaje. Digo, vamos a ver. Y ahí es lo que yo quiero decir. Tú has dicho todos los apuntes jurídicos estos que tú has dado antes de cómo se tiene que hacer una constitución. Sí tiene que haber constitución que haya, pero bien hecha. Lo que no puede ser tener la sensación de que si yo hago una enumeración de derechos, mágicamente eso se ha de cumplir. Y ahora hay los nuevos derechos de nueva generación. Vamos, es una cosa muy curiosa. Es puro voluntarismo. Pues es, por eso. No es constitución. Ya empiezo a darme cuenta que es una palabra semejante a Estado de Derecho. Todos los estados tienen constitución, esté o no esté escrita, y todos los estados son de derecho. Otra cosa que el derecho te guste o no. Pues no sé, tú eres jurista, todos los estados tienen derecho, o sea, Y pues eso nació, lo del Estado de Derecho es una concepción de Robert Baumol, que lo que hace es lo conceptúa como limitación del Estado policía, simplemente para que el rey no hiciera lo que le diera la gana. Eso es lo único que significa Estado de Derecho, sometimiento a la ley, pero lo que dices tú no tiene nada que ver con los mecanismos de producción de la ley, ni que las leyes obedezcan a un mandato representativo. Eso lo introducen los americanos y eso lo hace Adams con el concepto de república de leyes. Pero un Estado de Derecho es la limitación del Estado policía y ya está. O sea, la no, no, arbitrariedad, por la eso. limitación de la arbitrariedad, nada más. Y luego dos cosillas. Yo es que tengo aquí la Constitución abierta, no me la sé de memoria, porque no soy Gracias a Dios. jurista. Dice, la nación, preámbulo, atención. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de la nación española. Si se reunieron cuatro. Claro. Es que, bueno, es lo que es a mayor abundamiento. Ya empezamos con una cosa muy curiosa, ¿no? Y luego ya lo de términos ambiguos como nacionalidades, pero eso ya lo veremos después. Bueno, eso simplemente quería decir esto, que hay mucho de voluntarismo y de, bueno, y de si lo apuntamos aquí, luego se va a cumplir. Y hay que tener en cuenta lo que había antes, lo que hay Es después. la socialdemocracia, el Estado de Derecho social y democrático de derecho, la socialdemocracia. Bueno, pues yo te quería preguntar, Bernardo, porque ha abierto Ricardo ahí un buen melón, ¿qué hay de materia constitucional en la Constitución del 78 y qué hay de juegos florales, ¿no? Apuntando un poco lo que decía Ricardo. ¿Qué es materia constitucional? Ahí, o sea que nos podemos agarrar los ciudadanos si nuestros derechos constitucionales se ven conculcados, ¿no? Como un ciudadano norteamericano que apela a la Constitución, que también, como decía Ricardo, la Constitución americana debe tener 10 páginas o no creo que tenga muchas más, ¿no? Porque todo es materia constitucional. Entonces, ¿qué porcentaje o qué hay en la Constitución del 78 que sea materia constitucional y qué hay o cuánto hay de declaración de intenciones y de pensamiento mágico o de pensamiento mágico, como decía Ricardo, ¿no? Bueno, realmente serían del artículo 14 al 29, que son derechos y garantías fundamentales y libertades individuales, es decir, que está tutelado en situaciones de normalidad por el Tribunal Constitucional. Luego ya lo que viene más adelante son derechos económicos, sociales, pero esto no se cumple, quiero decir, no tiene amparo dentro de lo que es el recurso de amparo, por ejemplo, ante el Tribunal Constitucional, etcétera, porque más bien es un programa socialdemócrata.
Es que lo que he dicho antes, el artículo 1 dice que es un Estado de derecho, social y democrático de derecho. Entonces, ellos con estos artículos, a partir del 31, pues lo que hacen es marcar ese programa de esa ideología socialdemócrata que tiene la propia Constitución. Quizás lo más sangrante son las situaciones excepcionales, que ese es el meollo y en el cual, pues desgraciadamente creo que hace bastante tiempo que estamos más en situación excepcional que en situación normal, ¿no? Entonces, ¿quién, por ejemplo, tiene que ser el defensor de la Constitución? No, hay dos vertientes, ¿no? Que son Smith y Kelsen, ¿no? Smith lo que dice es que tiene que ser el jefe del Estado, el presidente en una república, ¿no? El presidente, como por ejemplo lo era en el artículo 48 de la Constitución de Weimar y como lo es actualmente en el artículo 16 de la Quinta República Francesa, ¿no? Entonces, si vamos al artículo 2, ahí nos está hablando de, bueno, lo voy a leer, literalmente. Bueno, la Constitución española se fundamenta en la indivisible unidad de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles, coma, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Utiliza dos términos, autonomía de las nacionalidades y regiones. Induce a la confusión, ¿no? ¿Qué puede pasar, por ejemplo, si se plantea un estatuto de autonomía que no cumpla con las competencias del artículo 148 y 149 de la Constitución? ¿O qué pasa, por ejemplo, en el caso de una secesión abierta de parte del territorio español, ¿no? Sobre esto lo tendría que sancionar el rey, esa legislación. Tendría la obligación de firmarla, como si fuese un robot automático. Por ejemplo, Manuel Aragón, Javier Santamaría y Eduardo García de Enterría coinciden en sus dictámenes y vienen a decir que el rey está obligado siempre a conceder la sanción sin que en modo alguna deba denegarla. Es decir, tiene que ser automático. Bueno, la primera pregunta entonces es ¿para qué existe la sanción? O podían haber puesto la sanción como en la República de 1931, que sancionaba el propio Parlamento. Pero no, está puesta la sanción. Entonces, el primer magistrado del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo, últimamente, han salido dos libros que les voy a mostrar para que le interese el tema. No sé si se pueden ver bien en la cámara. Sí, este sería El Rey, Manuel García Pelayo. Y este es un inédito sobre la Constitución de 1978. Bueno, pues en este aspecto, para García Pelayo, por cierto, de la misma forma que Carl Schmitt, piensa que el rey es el guardián de la Constitución y entiende que el rey tiene una reserva de poder y de función de guardián de la Constitución, que se le atribuye como consecuencia principalmente de su juramento, que es el artículo 61 de la Constitución, que es el guardar y hacer guardar la Constitución. Dice que el rey en la Constitución debe de ser neutral, pero no está neutralizado. Dice que puede negar la sanción en casos excepcionales. Y dice, ¿cuáles son esos casos excepcionales? Pues serían los que está en cuestión la vigencia de la Constitución como un todo, la unidad indisoluble de la nación o la existencia misma del Estado. En cualquiera de estos tres supuestos de amenaza existencial para la supervivencia de la Constitución, la nación o el Estado, el rey no solo podría, sino que debería negar la sanción a una ley que atentara manifiesta e inmediatamente contra tales bienes. Y con ello no pondría en cuestión en modo alguno su neutralidad. Con esa negativa, el monarca no se estaría poniendo al lado de un partido frente a otro, sino que estaría defendiendo la totalidad constitucional, estatal o nacional frente a una facción. Subraya que esta posibilidad encuentra un fundamento jurídico en la literalidad de los artículos 62 y 91 de la Constitución, pues eso, guardar y hacer guardar la Constitución y en su carácter de símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Precisamente esto es lo que ocurrió en el golpe de Estado del 23F, con independencia de quién fuera el autor ideal de ese golpe de Estado. En este aspecto, entonces, García Pelayo toma de Kelsen el Tribunal de Constitucional, en situaciones de normalidad, pero en determinadas situaciones excepcionales
que incluso es que está más allá del derecho, por eso los primeros constitucionalistas ni querían regular estado de excepción o estados de urgencia en la propia Constitución y estaban fuera, pues toma el Tribunal Constitucional en situación ordinaria. Pero en estas situaciones excepcionales, pues tiene que alguien, en el sentido de Smith, es el mayor poder político el que tiene que actuar, ¿no? Me acuerdo que en un periódico gallego una vez le preguntaron a Carl Smith, pues eso, por el guardián de la Constitución, cerca del 23 de febrero. Y lo que dijo es, ¿dónde estaba el Tribunal Constitucional? Ni estaba, ni se le esperaba, ni podía hacer nada. Realmente tiene que ser la máxima instancia política la que tiene que actuar. No es que pueda actuar, es que tiene que actuar si efectivamente se da el caso concreto con tal intensidad de la decisión del gobierno, del Parlamento, de ir en contra de la Constitución orgánicamente, quiero decir, sustancialmente. En este aspecto, habla también sobre el término de nacionalidades en la Constitución. Y dice que la inclusión de este término en el proyecto, que en buena parte se debe a Herrero de Miñón, y el propio Herrero de Miñón lo dice en un libro de memoria suyo, ¿no? Dice García Pelayo en relación a este término, un poco además en el sentido de que lo estaba diciendo Miguel Ángel. En política, lo semántico puede tener mucha importancia, pues los vocablos no solo designan cosas, sino que son también consignas o banderines para la acción. No solo abstraen ciertas realidades, sino que contribuyen a agrupar a las gentes en partidarios y adversarios. Pero además de ello, desde la recepción en el texto constitucional del término nacionalidades, se puede desembocar fácilmente en la concepción de España como un Estado de nacionalidades y está en la dialéctica de las cosas, lo que no quiere decir necesariamente la fatalidad histórica que del Estado de nacionalidades se pasa a su disgregación en varios estados nacionales. En resumen, sería lamentable que España entrara en un proceso de austrohungarización, cuando sus condiciones histórico-culturales son completamente distintas a las del Estado austrohúngaro. Y sentencia, es cierto que la inclusión del término no aclara nada y puede confundir mucho. Eso quería decir respecto a... Hablamos de la desnacionalización de España, Bernardo. Sí, evidentemente, como quiero decir, además yo el único proyecto que conozco de constitución o de alternativa estatal que conozco, y me corregís si me equivoco, dentro de los propios partidos políticos, es este Estado federal o confederal, o ellos sabrán cómo es, pues eso, de hacer un Estado federal en España. Entonces, y bueno, luego está aparte, pues los temas de secesión o de autodeterminación que se llama, que la autodeterminación para empezar es una gran mentira. Lo explica muy bien Santiago Armesilla en un libro que tiene sobre Lenin, ¿no? Y el error, ¿no? Claro, y eso es cierto, o sea, solamente puede ser codeterminado o heterodeterminado. Pero autodeterminar, como decía don Antonio, no se puede autodeterminar ni Dios de sí mismo. ¿Me explico? Pero esos problemas están encima de la mesa. Sí, Entonces, y llevan mucho tiempo encima de la mesa. es Puede curioso. ser, Sí, puede ser que perdón. si se pasa a la oposición, como presagiaba Alejandro Nieto, el fallecido Alejandro Nieto, el catedrático de Derecho Administrativo, pueda ser que esa oposición se transforme en una democracia callejera y a modo de, por ejemplo, en 1931, en la Puerta del Sol, que se proclamó la República en 1931, pues se pase a una oposición callejera para precisamente instaurar una República de 1931 revival, con ese matiz federal, etcétera, y con toda esa historia, pero yo es lo único que veo. ¿La derecha a qué se agarra la derecha? La derecha se agarra a una monarquía, que si tampoco el problema, yo para mí, tampoco es la monarquía o la república. Yo, para mí sería la república constitucional, pero eso al final, quiero decir, sería el final del camino, ¿no? Más es qué monarquía y qué república. Claro, la República de 1931, la Constitución de 1931, prohíbe expresamente la federación. Está en su articulado. Por otra parte... Integral. ¿eh? En estado integral. Sí, sí. Y por otra parte, tenemos el caso de la República Constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica, que a pesar de ser una república federal donde los estados tienen una independencia considerable,
la nación, o sea, cuando el presidente de la República se dirige a la nación, no se dirige a los de Montana precisamente o a los de Kansas, se refiere a toda la nación. O sea que incluso teniendo diferentes estados, la nación es una. Por eso la pregunta, ¿no? Quizás el proceso de desnacionalización, ¿no? El antiespañolismo como casi como una pataleta frente al franquismo, ¿no? Cuando la nación, como decía Pedro al principio, pues es algo muy anterior. ¿Puedo hacer? Ah, perdón. Sí, sí. No, es que yo, ante dos personas que saben de derecho, yo estoy aquí capiti disminuido, te voy a hacer una reflexión y creo que voy a lanzar una pregunta a ver si me la responden, ¿eh? No sé si Bernardo o Pedro, vamos a ver, una reflexión. Es más a pie de, más de, ¿cómo diría yo? Más vivencial que jurídica. Lo de la sanción del rey, que sanciona lo que le pongan, lo que le pongan. Es la sensación que transmite. Yo ya te digo que no soy jurista. Entonces, a mí me empieza a cuadrar todo esto y ya estoy descendiendo a comportamientos personales de Juan Carlos I y todo su entorno. Es decir, yo hago lo que sea para conservar el trono. Y entonces, pues que hay que firmar lo que sea, es que me da la sensación de que, bueno, no, realmente soy una figura auténticamente florero, pero ahí estoy y conservo mis poderes. Mis poderes no, mi estatus social, porque poderes, bueno, tiene sí los que vienen del estatus social, porque antes en su labor en el cambio político es evidente, la del rey, estuvo a favor y trabajó en ello, voy a decir conspiró, y yo creo que aquí es acertado decir conspiró, porque conspiración tiene una acepción buena, es decir, vamos a poner a trabajar, se cogió a un tal Adolfo Suárez y bueno, y aquel otro cuatro Fernández Miranda, ¿no? Y se pusieron a conspirar y hicieron cosas, incluso A a espaldas de... traicionar sus principios, sí, sí, a traicionarlos. Sí, 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 sí. La verdad, hay cosas que se dicen poco, pero no lo sé si técnicamente es un perjuro. Sí, lo es. Pero aparte de todo eso, es que el tema de la sanción es la cara B, o la otra cara de la moneda, de la irresponsabilidad. Es Sí, que es un irresponsable. esa es la clave, evidentemente. El rey sanciona para no, o sea, no cabe que el rey sea irresponsable si puede sancionar a su gusto. Porque en el momento que tenga esa disponibilidad de sancionar o no sancionar, será responsable de si sanciona o no sanciona. Y por eso sanciona todo, además, solo por lo que tú dices. Porque al fin y al cabo es el borrón y cuenta nueva del pacto del 78 en el que todos convergen y catalizan a través de ese arco de bóveda que es la monarquía, ¿no? Entonces, yo soy responsable. Yo hago lo que me digáis mientras a mí no me pidáis cuentas. Efectivamente, lo que hay que tener claro es eso, que la obligación de sancionar es la cara B, es la otra cara, la cara y la cruz de la moneda de la irresponsabilidad. No se explica la irresponsabilidad real si el rey no sanciona obligatoriamente lo que le ponen delante, como tú dices. En el momento en que él haga lo contrario, será responsable y entonces tendrá que pagar por la responsabilidad de sus actos donde corresponda. Se acabó la intangibilidad regia y la falta de responsabilidad penal. Eso es, yo lo veo fundamental. Vale. Bueno, ahora Oye, le han metido una demanda, ¿no? Villarejo y Pallín, ¿no? Y entre A mí me otros, parece el eso rey. también bastante lamentable, lo tengo que decir, porque Sí, sí, pero vamos, pasa pues, que cuando el rey era el jefe del Estado, conduce la transición magistralmente, es virtud y dechado de todo lo bueno que puede hacer, vamos, es un Adenauer de Gasperi y todos a la vez, ¿no? Y de Gaulle, ¿no? Y ahora que el hombre pues está fuera de la jefatura del Estado, pues ¿qué pasa? ¿Que antes no sabíamos cómo era Juan Carlos antes de todo esto? lo sabían todos. No sabía nadie, entonces me parece un acto de cobardía de todos estos que no se atrevieron a manifestarlo, como por ejemplo sí que hizo Trevijano durante toda su vida, lo que era el rey y los vicios del rey y el origen corrupto y la traición de primero a Franco, después a su padre. ¿Eh? Entonces,
¿Qué pasa? ¿Que eso no existía antes y ahora se han dado cuenta de Pero todos eso los beneficios del es, monarca? es tradición, yo creo, ¿eh? Y no solamente, o sea, latina, quiero decir, Italia, por ejemplo, también, o sea, no, están todos con el duche y luego pues lo cuelgan patas abajo, ¿no? O sea, quiero decir, o cuando Franco muere en la cama y después resulta que estamos, pues eso, desenterrándole, y etcétera, ¿no? O sea, Sí, sí. Bueno, De pues he todas abierto un formas, melón. Oye, perdón. sí, No, quería decir que en el programa este que hizo Victoria Prego sobre la transición, cuando se emitió en su momento, pues se cortaron unas declaraciones de Adolfo Suárez donde dice que al rey lo puso él, que estaba fuera de la ecuación primera. Eso se descubrió hace como un año o algo así y está en YouTube, con el micro un poco tapado, donde se confiesa ante Victoria Prego diciendo que al rey que lo puso él, o sea, que lo introdujeron de rondón. Entonces, ¿para qué va a protestar el rey de nada? Si vive como un rey sin hacer nada. Disculpa, Ricardo, y disculpadme no, que voy a cerrar tranquilo. las contraventanas porque hay un vendaval. Pues nada, que cierre las contraventanas. Yo iba a decir más cosas, ¿eh? Para vosotros los juristas. no, yo no soy Primero, jurista, ¿eh? Yo soy un abogado de bueno, provincias, Igual que yo. laboralista y hasta ahí. bueno, vale, Igual que yo, de igual que saber de yo. leyes. Desde luego, desde luego. Estoy con Más Bernardo. que, más que yo Todo. sabes. Mira, antes una pequeña, antes de hacer la pregunta esta de meter el dedo en la llaga, una pequeña precisión. Antes hablaba, es que tengo manías, ¿no? Una está la de uso del lenguaje y la de crear lenguaje desde la Constitución y de cómo juegan con el lenguaje. El término nacionalidad. Pueden tener algo de jurídico. ¿Esto tiene alguna entidad jurídica o se lo sacó de la manga para salir de... Es una carrera hacia adelante. Te dejáis la pregunta. Y luego cosas curiosas como los nombres de los colores. Parece ser que hubo una pequeña batalla con el nombre de la bandera de España, que si era roja igualda, pero aquello que le sonaba muy facha, y parece ser que Camilo José Cela, hombre, que es más bonito, y no, rojo y amarillo. Y luego con el idioma. Que ahí hice una solución salomónica que me gusta, español o castellano, que yo pienso que es... Pero bueno, eso lo dejamos aparte, pero aclaro luego lo de la nacionalidad, si realmente... Porque tú vas al diccionario de la Real Academia y te puedo asegurar Ya. que no, que es equivalente a nación. Y ahí va, la pregunta esta. Artículo 8 bueno, es que me lo he buscado, ¿eh? Artículo 8 las Fuerzas Armadas constituidas, dice, atención, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Es decir, a mí me monta un referéndum ilegal. El rey está a por uvas, el gobierno está a por uvas. Yo soy un general, legítimamente puedo decir, señores, hay que cumplir la Constitución, ¿sí o no? La Pregunto, ¿eh? Constitución perdura porque no se cumple. Ahí, Esto es algo clarísimo. O sea, esto es así. ahí sería como Eichmann en Jerusalén. Ahí está la jerarquía dentro del ejército, el mando y la obediencia, y lo que diría Eichmann es yo cumplo órdenes, porque el que tiene que mover el culo es el capitán general de todos los ejércitos, el rey, el que tiene que mover el culo es el rey, y si el rey no lo mueve, tú le estás pidiendo a alguien que haga algo justo. Esto está visto en la pandemia. Quiero decir, mucha gente en la pandemia estaba haciendo cosas, quiero decir, el consentimiento informado, ¿dónde estaba? Consentimiento informado que se introdujo a través de los juicios de Nuremberg, ¿eh? Por experimentos como el del señor Mengele, donde han quedado muchas cosas en la pandemia. Y la gente, lo único que hacía, gente, quiero decir, profesionales sanitarios, médicos, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que hacían? Funcionarios y policías. Incumplir la Constitución sabiendo a muchos de ellos que la estaban incumpliendo, ¿eh? Pero eso es la obediencia de vida. Y no es la solidaridad, ¿eh? Es que yo recibo una nómina del Estado y yo tengo que comer y mis hijos tienen que comer. Entonces, todos esos cuentos de la sororidad, de la solidaridad, todos estos vocablos, todas estas bioideologías que se sacan de la manga, quedarán muy bien. Pero al fin y al cabo, porque además, como no hay representación en el sentido clásico, como mandante, mandatario, quiero decir, en realidad, al no haber representación, no sé ni para qué hablamos de ella, porque es una relación de mando y obediencia. O sea, se invierte. El mandatario pasa a ser mandante, en este caso, el señor que está en la lista de un partido que yo no he elegido y lo han puesto ahí, y él me manda a mí.
Luego, ¿qué tipo de representación hay ahí? Solamente hay poder desnudo, relación jerárquica de mando y obediencia, que lo político lo impone. Eso quería decir. Bueno, Y lo de las total. nacionalidades, pues eso era, pues simplemente es un apaño para fruto del consenso y poder redactar la Constitución de esa Pero manera. es un apaño, es una chapuza, Sí, 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 exactamente. Ujú. Claro, lingüísticamente, pero no sé si Bueno, pero jurídicamente. tiene más chapuzas que esas, porque tú, por ejemplo, tú llegas al Vale. artículo 117 y pone del Poder Judicial, y luego te define todo, pero no aparece Poder Judicial por ningún lado. Porque habla de los jueces, que los jueces y los magistrados serán independientes, inamovibles y solo sometidos a la ley. Eso no es defender el Poder Judicial. Eso es decir que un juez no puede ser prevaricador. Joder, pues para eso no necesitamos una constitución. ¿O qué? Cuando defines un poder judicial independiente, lo que tienes que decir es constituir los elementos que hacen que ese poder judicial o esa facultad jurisdiccional del Estado sea independiente. No definir que los jueces tienen que ser. Pues esto es como cuando decía la Constitución de la República Española que todos los españoles eran buenos y benéficos, ¿no? Pues y también decía aquello, pues bueno, pues Una cosa, y ya que eres jurista, me parece, abogado. corrige, bueno, sabes de leyes, vale, lo dejamos ahí. Creo que en algún punto de la Constitución, es que no me la he leído, entera, me lo había propuesto, en algún punto dice que no puede haber mandato imperativo en los Sí, diputados. 32, Y, que creo que... y, y entonces, cuando los partidos ponen disciplina de voto, eso es un incumplimiento todas de las la Constitución. leyes son inconstitucionales. Todas las leyes promulgadas desde el año 1978 no son constitucionales, son anticonstitucionales. Precisamente porque se han promulgado todas con mandato imperativo de los partidos. Todas serían inconstitucionales. Así es. Vale, fantástico. No hay Yo más quería, preguntas. Eso yo sí. quería contestar un poco el tema de la nacionalidad. La Sí, sí. nacionalidad realmente es administrativo, es un tema de derecho administrativo. Oiga, yo tengo la nacionalidad española, Exacto. tengo mi DNI, tengo mi tarjeta. ¿Qué es lo que pasa? Lo quieren, por ejemplo, en Suiza se habla de nacionalidades, dentro del Estado suizo que hay 4, ¿no? Vale, pero se habla con un sentido de nación cultural y no nación política. ¿Me explico? Lo que pasa es que, claro, el término en sí, pues induce a la confusión. Si se quiere hacer una interpretación pues, torticera, ¿no? Del tema. Y a eso se agarra, te quiero decir, se agarran porque así lo pone, quiero decir, en la Constitución, a esa clase de interpretación. Pero en Bueno, y realidad yo creo también, que si se refiere a algo será a naciones culturales, pero no políticas. y Eso es. también el artículo ese que pone que habla sobre las atribuciones de las constituciones dice, y otras que se le darán más adelante, claro, eso es otro, ¿no? Competencias, en el No, 148, 149, uno de los vale, dos, sí. gracias por aclararlo, 148, o sea, son estas y las que vengan. Para que venga. ¿No? ¿Y cuáles han de venir? ¿Cuáles no han de... Joder, es que es muy complicado. Ahora ya todos los bienes son públicos puros, parecen, los tiene que prestar el Estado, pues puede ser cualquier cosa, claro, desde esa concepción socialdemócrata, esa ideología socialdemócrata inscrita en el propio artículo 1 de la Constitución, es la que tiende ahí. Estamos Es ante más, una es que la propiedad privada, cuando habla de la propiedad privada, primero que está en el artículo 33, está fuera del derecho garantía de tal, quiero decir, pone que pues, se podrá expropiar en beneficio de tal y después hay un artículo, bueno, lo pone después, justamente podrá decir que podrá hacer lo que quiera el Estado con los bienes si hay un caso que considere que tiene que ser así. Es una vez lo dijo Pablo Iglesias y tenía toda la razón. Sí, tenía Quiero la decir, razón. O sea, estamos ante una constitución ideológica, Bernardo. claro, por supuesto, socialdemócrata, lo dicen en el artículo 1 y luego si vas mirando todos los artículos, es eso, es que además esos principios programáticos, que estábamos hablando de derecho a la vivienda, derecho, te está diciendo que el Estado tiene que intervenir en todos esos aspectos para hacer lo que ellos llaman el estado de bienestar. Es socialdemócrata Es total. el triunfo del Es Estado más, sobre... es más, yo pregunto, ¿puede ganar algún partido en España que no sea socialdemócrata? Porque el PP es socialdemócrata, ¿eh? O sea, Vamos, quiero decir. no sé qué intelectual sueco comentó una vez, lo leí en una entrevista,
Dice, bueno, si es que es igual que ganen los conservadores o los progresistas, porque todos son y somos socialdemócratas en Suecia. Y además ahora lo peor porque en realidad el Estado se necesita, aunque hay una crisis de Estado en el sentido de que pierde o se le vacía de soberanía cada vez más, integración en la UE, la OMS, que ni siquiera lo elige nadie, etcétera, etcétera, que es un lobby internacional que está financiado por oligarquías financieras para oficiales, ¿no? El señor Gates, etcétera, etcétera, pues todo eso, todo ese vaciamiento, sin embargo, no va a hacer, en mi forma de ver, o por lo menos por ahora, que el Estado, como forma de lo político que es, que puede llegar a morir. Pero nunca, no siempre ha habido Estado. El Estado pues nace a partir del siglo XVI, como lo conocemos, ¿no? Más o menos, y bueno, con sus historias y sus vicisitudes. La Revolución Francesa, ¿no? Sobre todo. Pero yo no creo que muera el Estado, porque precisamente ese vaciamiento de soberanía es el que le permite a esas oligarquías paraoficiales controlar a través del Estado, que tiene bienes públicos puros, tiene el ejército, tiene la policía, tiene la seguridad social, etcétera, etcétera, le permite realizar su estrategia. Aunque cada vez más como títeres. Yo en realidad pienso que nuestros políticos nos traicionan, sirven a intereses extranjeros porque pueden y porque deben. Ellos, Ricardo, ay, perdón. en el momento en que están cumpliendo, por ejemplo, una Agenda 2030 o están cumpliendo la política sanitaria que diga un tercero internacional que no ha elegido nadie, etcétera, pues quiero decir, en este momento ya no están cumpliendo intereses, quiero decir, patrios. Están viendo intereses de terceros. Luego son unos traidores. Y la culpa es nuestra por permitirlo. Claro, no los podemos controlar. La Constitución española se hizo para los partidos porque la constituyeron los partidos. Y entonces, como órganos institucionales del Estado que son, perdón, y subvencionados a través de nuestros impuestos, no están en la sociedad, están en el Estado. El Estado lo pilota el gobierno. Y ese gobierno no sigue intereses patrios, sigue intereses de terceros. Y se puede ver en infinidad de detalles, ¿no? Pasan puertas paralelas, se van a instituciones europeas, continúan en el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y además ya hasta con el mismo perfil, prácticamente. Ricardo, que creo que te quedaste ahí a medias de algo y No, 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 creo no. que te No, interrumpí. no, no me has dejado interrumpido en nada. Lo que pasa es que lo que acaba de decir Bernardo me hubiese gustado decirlo a mí. Es aquello que dices, no Bueno, has pensado. ahí otros están pidiendo, no sé si es un poco la causa o la consecuencia, pero yo creo que en realidad es todo bastante más simple. Lo que llaman el estado de bienestar es el bienestar en el estado, ya está. O sea, si es que no. No tiene más cuestión que esas, porque al final, respecto a lo que son los derechos individuales, que efectivamente, y Trevijano lo decía, que sí que debía haber una carta de derechos fundamentales en todo esto constitucional. Pero unos derechos fundamentales que se pueden pedir directamente ante un tribunal. Por ejemplo, esto de que decir el derecho a la vivienda. Si puedo yo ir a un juzgado mañana y poner una demanda para decir, denme una vivienda. No, por ejemplo, esto no, eso no. Los derechos, las cartas de los derechos fundamentales que deben figurar en una constitución son esos derechos que sean directamente reclamables. Yo tengo derecho al trabajo. ¿Puedo ir a pedir que me den un trabajo a un tribunal porque tengo derecho a ello? En absoluto, no. Al final, en el terreno de los derechos individuales, ¿qué hace una constitución? ¿O qué debe hacer una constitución únicamente? Pues es la diferencia que tiene con la ley. Mientras la ley lo que hace es defender a la mayoría frente a la minoría, la constitución lo que hace es al revés. Defiende a la minoría frente a la mayoría. Esa es la diferencia fundamental entre una ley normal y una constitución en el ámbito de los derechos individuales. Eso es lo que tiene que hacer una ley, o una ley defiende el colectivo frente a lo individual, la paz en las relaciones sociales. Sin embargo, lo que hace una constitución en el ámbito de los terrenos de los derechos individuales es defender al individuo de la mayoría. Pues eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces pasamos una constitución que en lo político no hace lo que hace, ni en la protección de los derechos individuales hace lo que hace. Y lo que consuma es
el estado, lo que llaman estado de bienestar, que no es sino el bienestar en el propio estado. Y luego todo lo que viene, muchas de las cosas que ha dicho Bernardo, yo creo que vienen de consumo, o sea, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Yo no estoy a lo mejor tan convencido como Bernardo que todo esto sea plan premeditado para favorecer los que vienen de fuera, como si fuera un plan que hay por ahí. No, yo no, yo creo que es al revés, es la consecuencia. Como hablábamos con Ricardo en el último programa que hablábamos de la Unión Europea, como terminaba yo diciendo, si es que a mí todas esas cosas de la Unión Europea, el tema de la cuota láctea, cuánto hay que pescar, el euro y todas estas cosas, vale, que es muy importante, no digo que no, pero ¿para qué me sirve todo eso si no puedo perseguir un delincuente que se ha fugado de mi país en Alemania? ¿O no lo puedo perseguir en Francia? Si no existe esa mínima reciprocidad legal, ¿qué me estás contando de una organización burocrática como esa, ¿no? Y luego dicen que hablan, ellos también hablaban de eso de la Constitución Europea. Esa es otra, ¿no? ¿Qué va a ser una constitución eso? Eso no es nada, ¿no? Luego Constitución aparte, Europea. Mm. no, disculpa. Ricardo, sí, sí. No, la Constitución Europea. Ah, perdón. O Que siempre me cuelo. Ricardo, perdón. No, la Constitución aquella que nos intentaron colar con referéndum en España, creo que ganó, ¿verdad? Pero en el resto de países no, y entonces luego lo hicieron lo mismo, pero por sus pistolas, porque estaba programado que tenía que ser así, y lo Tan, hicieron, tan o se demócratas que quiera o son. no se quiera. No, votaron que no y hicieron lo contrario. O sea, Y luego hago notar una cosa que ha dicho Bernardo, que todos son socialdemócratas, Vamos a ver. Ahora había... Perdona, ahora... Esto me ha salido espontáneo, pero me lo has hecho pensar. ¿Cómo se llama esta política del Partido Socialista que aspiraba a un cargo y ahora la han puesto en entredicho por Teresa el tema de Rivera. este del... Sí. Claro, Teresa. y va a estar con el Partido Popular ahí. O sea, da lo mismo, si en el fondo son la misma cosa. ¿Te das cuenta? Es Pues, que es lo mismo. sí, no, si lo dijo, ¿cómo se llama este? Ay, no me acuerdo ahora, pero lo dijo el que está en Europa del PP, el mayor tal. Dijo que el 95% de las veces votaba lo mismo. Claro. Lo dijo él. O sea, quiero decir, entonces, si es así. Es que No, el pues Parlamento Europeo y las instituciones europeas son un reflejo de los sistemas partidocráticos de los países que lo integran, o sea, que lo integran. Entonces, el sistema y la fórmula es la del reparto. Y Y luego, sí, sí, perdón. sí, No, yo en el sentido, claro, porque estábamos hablando, Pedro estaba comentando el tema de los derechos y garantías, ¿no? Individuales, claro, y lo otro, porque además, efectivamente, la Constitución se tiene que dedicar a eso y a otra cosa, que es la organización del Estado. Entonces, la organización del Estado, la forma de gobierno siempre va a ser la oligarquía. No va a ser ni la aristocracia, ni todo esto, tal. Al fin y al cabo, de fondo, materialmente, siempre va a gobernar una oligarquía. Claro, ¿qué es la democracia? Al final, la democracia lo que puede ser es una garantía de control del poder de esa oligarquía. Aquí ahora mismo no hay nada de todo eso. No, si no hay representación es imposible que pueda haber control. Entonces, lo que tenemos es una oligarquía desbocada, que puede hacer lo que le dé la gana, legalmente. Eso es. Bueno, legalmente, porque además dicen Estado de Derecho, pero vemos que todos los días el propio Estado, que lo único que hace es legislar positivamente, se pasa su propia legislación positiva por el forro, todos los días. Entonces, ¿qué Estado de Derecho es ese si no cumples tu propio derecho? De hecho, Quiero decir, los límites de la propia Constitución los define el Tribunal Constitucional a base de sentencias. Quiero decir, el tribunal es realmente constitucional, es un tribunal constitucionario, porque lo eso que es. no hace definir los límites, o sea, no hace interpretar si una norma o acto se acomoda a la Constitución o no, sino lo que te está definiendo es constantemente el contorno de la aplicación de los derechos y el tema de la ley de la amnistía lo vamos a ver en breve, pero ya lo hemos visto en otras muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace realmente, es un tribunal constitucionario porque, además, como está conformado por ni de la carrera judicial ni pertenece al Poder Judicial, sino que están elegidos por la misma clase política gobernante,
Pues ellos lo que hacen es definir al antojo de la coyuntura política los contornos de la propia Constitución a base de las sentencias que ellos dictan, a tal punto que por eso no es un tribunal verdaderamente constitucional, sino que es constitucionario. La Constitución se está definiendo constantemente a base de los criterios de oportunidad política que el Tribunal Constitucional va definiendo conforme a la coyuntura política de cada momento. Y si tienes el poder de colocar a la gente o de Claro, magistrados en el Tribunal Constitucional, ya está. entonces ya, la interpretación siempre va a ser a tu favor. Claro. Claro. Y si eso, con eso no se llega, ya vendrá, pues por ejemplo, el PP a salvar quiero decir, a Vera y a Barrio Nuevo y a indultarles. Quiero decir, siempre también te queda ETA. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿pensáis que el Tribunal Constitucional es creador del derecho? Sin duda. Sí. Contra la ley Ujú. y contra la propia Constitución. Y vuelvo a decir lo mismo, que yo soy muy pesado, pero es que la Constitución dura porque no se cumple. Sí, y aparte, Es así. Si esto que se cumpliera siempre, la Constitución no duraba 2 días. No duraba 2 días. claro, Es para eso imposible. Imposible. necesita el lubricante de la corrupción, ¿no? También, Efectivamente. ¿no? Para que funcione. Ujú. Sin corrupción no funciona, efectivamente. No. Es que está ahí, es el consenso reparto del botín. Entonces, nos sentamos todos, oye, toma estos diputados, ¿qué me das? ¿Qué me das a cambio? Pues eso es, repartirse nuestra cartera. Hay una cosa que comentaba Ricardo y es lo del mandato imperativo, que está prohibido expresamente por la Constitución. Y entonces, si uno de los diputados se salta el mandato imperativo que está prohibido por la Constitución, le ponen una multa. Evidentemente es una multa pequeña y si vota en contra o vota a favor de lo que vota otro partido, lo llaman tránsfuga. O sea que lo que está perseguido no es el delito o la... No sé si será delito, desde luego es No, una, no, eso es una está falta regulado en el moral. estatuto. Lo que En está el estatuto. perseguido es precisamente lo que va a favor de la Constitución. O Y sea, yo si no pregunto, votas lo que te dice el jefe, eres un tránsfuga y encima te pongo una multa, ¿no? Es que es todo un quiero y no puedo. Y luego otra cosa que comentaba don Antonio, que era el peligro, ¿no? Que es el desarrollo de la Constitución, una Constitución que se tiene que desarrollar. Y aquí lo estamos viendo, hacia dónde... Peor que se desarrolle. Claro, Porque si la Constitución en realidad no establece la separación de poderes, por ejemplo, pues toda la reforma de la Constitución, que no sea echarla para abajo, lo que va a ahondar es en que no haya separación de poderes. y, Está clarísimo. y ahí hay otra cosa que son, cuando se habla de separación de poderes, tanto esa caterva de iletrados que integran el Parlamento, que son iletrados a lo mejor es mucho, pero analfabetos políticos bastante, porque son realmente empleados de los partidos. Cuando hablan de separación de poderes y los periodistas del régimen, que si no sirven a uno, sirven a otro o al otro, si hay un tercero o un cuarto o un quinto, la profesión de periodista está, no sé si quedará alguno, cuando hablan de separación de poderes, hablan exclusivamente del poder judicial, que ya lo hemos hablado muchas veces, no hay ningún poder. Eso es, eso es, eso es. Así es. Cuando una los... no, iba a hacer una pregunta muy concreta al abogado. Vamos a ver, yo soy un diputado, perdón, yo como sé poco, pregunto estas cosas. Yo soy un diputado del partido Papapam, no lo pone ninguno. Y en un momento dado, da una votación y digo, no, 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 yo esto va contra mi conciencia y voy a votar lo contrario y tal. Y a mí me pone una multa. Vamos a ver, ¿qué mecanismos tiene el partido legales para obligarme a pagar la multa? Uno. Dos, eso es denunciable. Denunciable es, pero te van a dar por saco, y perdona la expresión, porque ya el preámbulo de la ley de partidos dice que reconoce una barbaridad como es que los partidos políticos son instrumento de la voluntad popular y de su expresión, de tal manera que les otorga un protagonismo
reconociendo lo que es conocido que son integradores de las masas en el Estado, de tal manera que la propia ley le reconoce ese protagonismo como tales. Y entonces hace una distinción entre lo que es la disciplina de partido y lo que es el mandato imperativo, que en realidad es una filfa y una engañifa para saltarse todo eso. Pero si es que además no solo eso, Ricardo, si es que lo peor de todo no es eso, es que en ese ataque de honestidad que pudiera tener cualquiera de estos, lo que sabe es que le está dando al botón de su propia autodestrucción en la carrera política, porque sabe que no va a volver a repetir en una lista de ese partido por jamás de los jamases, ¿no? Lo que decía Alfonso Guerra de que el que se mueve no sale en la foto. Bueno, pues es que esto es tal cual, es así, ¿no? O sea, es así. ¿Hay alguna manera, perdón, ya me estoy poniendo un poco intenso con las preguntas? Oh, Como no sé oh. del tema, prefiero preguntar, ¿habría alguna manera de que uno se presentase a las elecciones sin no respaldo un partido? Es imposible. Hay las listas de electores, pero es tres cuartos de lo mismo. Está en una notoria pues falta de en una situación de inferioridad a la hora de alcanzar por la posibilidad de la participación efectiva en el sistema electoral. Eso es imposible. O Tuve yo sea, tienes que pasar siempre a través de los partidos. Claro, son los partidos lo que además date cuenta que las subvenciones a los partidos políticos determinan además también las posibilidades que tienen de actuar realmente en las campañas electorales, sin ir más lejos, y en la distribución de los espacios electorales, de la publicidad, de todo. Pero ojo, ahora Mm. si se roba el partido no es, ¿cómo es? Sí, 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 sí. O sea, solamente si robas tú para ti es el delito de prevaricación o de Eso tal. es, la última reforma del Código Penal es bastante Pero lamentable. si robas por partido, que es doble delito, porque estarías defraudando lo que es el procedimiento electoral, quiero decir, entonces ahora ya, claro, Claro, es que claro. por eso ahí vemos, ¿no? Un poco la rebelión Yo en la granja escribí, de Orwell, ¿no? es que sí, porque ya Han está escrito rodada para el esto, partido, pero para la yo lo familia. cambio. Todos los animales somos iguales, pero unos animales somos más Una iguales cosa que que otros. seguro que Ricardo lo ha. Nadie se acuerda después lo que ponía al principio, ¿me explico? Seguro que Ricardo que de historia sabe un montón, lo habrá visto alguna vez. Yo escribí una vez un artículo sobre esto bastante interesante sobre la evolución hasta el día de hoy los actuales partidos estatales, cómo vienen de la Roma clásica y de la figura del pater familias, que pasa después a ser la mafia, la familia en concepto mafioso y desemboca finalmente en el estado de los partidos, ¿no? Y eso, con esta última reforma del Código Penal queda de manifiesto. Oye, ya no prevarico porque en realidad no es para mí, es para la familia, para quien estoy contribuyendo, ¿no? Es Yo a veces, a raíz de lo que tú dices, pero es que yo me da miedo poner términos muy poco técnicos, pero yo siempre he dicho que a la hora de, mira, de entender la política, quitas todo el caparazón jurídico, que es meramente justificativo, y te queda, no sé si habéis visto El Padrino, Sí, claro. la reunión de las familias, Eso es que es así, es tal así. cual. Sí, sí. Y claro, y si tiras más para atrás, que también, por cierto, sale en El Padrino en un momento dado. Bueno, hasta el otro día no se hace spoiler de esa película, cuando a uno le insinúan que se tiene que suicidar después de lo que ha hecho, y le recuerda la antigua Roma, tú quisiste hacer esto como la antigua Roma, las familias, que funcionaban como funcionan las familias en El Padrino. La Y al clientela, final quizás no funciona en plan clan familiar, pero sí en clan político. exacto. Pero lo Eso lo tengo decía, clarísimo. eso lo, Sí, lo sí. decía, o sea, está doctrinalmente respaldado San Agustín, Lysander Spooner, Murray Rothbard. O sea, hay mucha gente que dice que el Estado realmente es una mafia. Si le rascas, le quitas todo el artificio, pues es una mafia. Que bueno, eso ya llegará a un nivel, es el anarcocapitalismo y todo esto. Hombre, yo es No, el. San Agustín no era No, ya, anarcocapitalista. ya, 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 pero ni tampoco había un Estado como. No se podía definir el Estado como ahora. Al fin y al cabo, ahora el Estado, en lo que queda, la definición útil que existe de Estado es que el Estado, al fin y al cabo, es la persona jurídica a través de la que actúa la nación, no es otra cosa, ¿no? Pero el Sí, Estado, la nación es el espíritu y el cuerpo es el Estado, al fin y al cabo. Yo siempre lo comparo con un coche. ¿Qué es el de coche? hecho, El- el- de el- hecho, la nación son los viajeros del coche. El coche
en sí mismo el chasis y el motor es el Estado y el volante es precisamente el gobierno, es la nación elevada a clase política que conduce el Estado, ¿no? Es al fin y al cabo es eso. Pero eso es en las naciones canónicas, o sea, quiero decir, en las naciones que son anteriores al Estado. Pero es que, claro, ha habido estados sin haber nación, pues la Conferencia de Berlín, por ejemplo, se pone así en 1850, se pone África aquí, venga, vamos a dividir por aquí, vamos a dividir No, por allá, Bélgica, no o tenía Bélgica, por ejemplo. Quiero decir, hay Estado veces que colchón para que no se hay, peguen los franceses y los alemanes. hay veces que el Estado es antes que la nación, por circunstancias concretas de cada territorio, ¿no? Eso ya No, será sí, más en lo moderno, ¿no? Bueno, ahí Ricardo supongo que tendrá... Hombre, yo creo que muchas naciones por ejemplo, de la antigua América española, realmente son particiones de virreinatos que Estados Unidos. Sí, En cierto modo, claro, mm, y la desunión se fomentó desde fuera, eso está claro, porque podía haber sido una especie de Estados Unidos bis. Pero claro, alguien se aseguró de que eso estuviese dividido para poder manejarlo desde fuera, porque el último caso y más flagrante es el de Panamá. Quiero hacer un canal, le dice a Colombia. No, pues bueno, pues, no, pues lo tendremos. Hicieron sentir un vivo sentido patriótico a los panameños. Ahora me escucharon panameño y me van a matar. Pero vamos, eh, el Estado panameño no sé si hasta qué punto existía. Por cierto, ¿os habéis parado? ¿Me estáis escuchando? sí, 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 sí. perfectamente, Vale, perfectamente. es que me ha dado la sensación de que se paraba todo. Vale, no, vale. no, No, yo no, quería hacer que es un ejemplo muy claro. Yo lo veo ahí muy claro. Sí, sí, yo perdona, ¿eh? quería, yo quería hacer una puntualización, porque ya que has hablado de América y tal, claro, era el virreinato de Nueva España. Porque claro, oye, ¿cuándo nació España? Claro, ¿cuándo nació España? 1812, la constituyó la Pepa, el otro te dice que tal, el otro que... Digo yo, oye, hay un virreinato de Nueva España y no había una España antes. O sea, pregunto, ¿no había una España vieja? ¿O cómo va esto? O sea, sin entrar en el origen, etcétera, etcétera. Pero quiero decir, Yo creo que es la única nación en el que el imperio ha sido antes que la nación española. O sea, es lo único, ¿no? Porque en Inglaterra no ha sido así, por ejemplo, ¿no? Primero fue Inglaterra y luego el imperio, pero en España es primero el imperio y después la nación, ¿no? Es un Sí, fenómeno. pero de todas maneras la idea de España ya estaba en Sí, aquella sí, sí, época. sí, la idea, sí, claro, sí. claro, claro, por supuesto. Yo creo que el discutir cuando empieza a existir España es como una especie de discusión bizantina. Sí, sí. Porque, claro, siempre habrá sus más y sus menos. Lo que está claro es que no es. No, es que es a partir de la Constitución esta de 1812 que se nombra la nación Una española. barbaridad. Entonces, y claro, pero esa Constitución, hemos hablado de brindis al sol y de. Pero me parece, si no me equivoco, la Constitución de 1812 habla del derecho a la felicidad. ¿Tú sabes Ujú. lo que significa el? Oiga, que estoy muy amargado. ¿A qué tribunal voy a que me hagan feliz? Es que es hablar por hablar. Esa constitución que algunos liberales la tienen como, "Oh, fue espejo de otras cosas", que lo fue, pero es la nada. Sí, Es sí, que sí. es un absurdo. O sea, decir que la gente tiene derecho a ser feliz, ¿no? Tú tienes derecho a la vida, a la propiedad y a dos cosas más, y lo demás te busca la felicidad. Es que no sé. Es que, También empecé. ¿Qué es la felicidad? sí, sí, termina. Es que quería contar una anécdota, termina, Bueno, Ricardo. bueno, no, 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 no. no, no, ya está, ya está. Yo creo que ya no, Hay, no di más vueltas. hay por ahí un vídeo de Yolanda Díaz diciendo que iban a legislar las condiciones meteorológicas para ¿Cómo? el trabajo. O sea, Sí, lo tengo en el derechos archivo. climáticos, Eh, derechos climáticos. Sí, sí, algo así, lo tengo por ahí en un Y archivo. 4 días y tal, que puedes no ir al Mira, trabajo y tal. a esta señora hay un youtuber famoso que le llama Lady Paro, porque es que fomenta el paro. Fijaos, ahí cuando lo quieres controlar todo, consigues lo contrario. Ya me dirás tú a un empresario que de pronto, porque solo va acabando el empresario, que, que al fin y al cabo es el que paga a los trabajadores, de pronto que no venga porque hay tormenta. Pero hay más cosas curiosas. Estamos protegiendo a la familia y fomentando la natalidad, ¿cómo? Dando un permiso de no sé cuántos meses al padre y a la madre. Eso es una medida antinatalista.
Porque un empresario, como sospeche que van a tener hijos, no lo contrata. Además, está basado en una idea mm, curiosísima de que hay que equiparar al hombre y a la mujer. Yo creo que cuando tiene un hijo, yo pienso la que lo más lo sufre y lo que más es la mujer. No puedes equiparar. Te das cuenta que son derechos que son fáciles, son derechos de estos que te los concedo y los paga otro. Quedó como, no pueden decir, no, hay una rebaja fiscal, no, justo eso no, que sería lo eficaz o cosas así, no. Te doy meses de vacaciones, 4 meses, ¿cuánto? Esos derechos de tercera y cuarta generación siempre te los tiene que pagar un tercero. Claro. Y esa es la diferencia con los, quiero decir, el 14 al 29 de la Constitución. Te los tiene que pagar siempre un tercero. Que Entonces, la propia biología, el propio ser humano, hasta que el niño no tiene 2 años o Pero se ha 2 y congelado. pico, es el padre, es ese tipo asqueroso que duerme con su madre, ¿sabes? Que le quita a su madre, que le quita el cariño de su madre. Luego el niño se da cuenta de que efectivamente el señor que duerme con su madre, pues no es un mal tipo, sino que es su padre. Pero al principio es el señor que le quita el cariño que le tiene que brindar su madre para él. Y esto el que tenga hijos lo sabe. Luego, pues cuando el niño descubre al padre o la niña descubre al padre, coño, qué cosa tan estupenda, ¿no? Que tengo padre. O sea que lo que dice Ricardo es que de todas formas es que en el estatalismo actual, ¿no? Y de la continua revolución, ¿no? Cuando yo no creo que se quieran cargar el Estado, simplemente perfeccionan los mecanismos de control de la ciudadanía. El Estado entra donde no ha de entrar, que es en la vida de las personas, de ahí legislar sobre la felicidad o sobre el cambio climático, ¿no? Sobre el cambio climático, no el cambio climático, la señora Yolanda Díaz dice fenómenos meteorológicos, o sea que le puedes poner una multa a la Dana a lo mejor, o algo así, ¿no? No sé a qué se referirá. Bueno, a lo largo de la historia ha habido precedentes de esto. Una vez hice con un colaborador habitual mío, me lo propuso él, un tema de juicios curiosos a lo largo de la historia. En la Edad Media había algunos, pero eran más racionales incluso que los que vinieron después, ¿no? De juzgar a animales y tal. Pero bueno, en la Edad Moderna, pues en un tribunal soviético revolucionario del principio, luego empeoró más el sentido común, ¿eh? Pero juzgaron a Dios. Y se ve y aquí absurdo, también. ¿no? Pero un estado y se disparaba una salva al aire pretendiendo fusilarlo. Y dices, pero vamos a ver. ¿No? Y en España hay un Cristo, que ahora no me acuerdo cómo era, y todas las mañanas, el Cristo este que estaba en... Ah, sí, Y los anarquistas salían todas las mañanas a fusilar a Cristo. Y van y lo fusilan. Además hay un libro de Ricardo de la Cierva, de la historia de la Guerra Civil, que la portada es esa foto. es una foto famosa, Anarquistas sí. del cerro de no sé qué, el Cristo del cerro de no sé qué, no me acuerdo. ¿De Los Sí, Ángeles, sí, puede ser? sí, el cerro de los Me suena- Ángeles, sí, creo que sí, creo que sí. Sí, sí, eso. Ujú. Ricardo de la Cierva también era un tipo curioso, ¿no? Lo digo por su visión de la guerra civil y etcétera, ¿no? Pero eso ya no forma parte de nuestro programa Yo, y yo lo que quería apuntar un poco en ese sentido, aunque efectivamente se vacía la soberanía en cuanto a terceros exteriores, Unión Europea, etcétera, lo que hemos comentado, eh, sí que dentro de sus funciones del estado del bienestar y lo que se consideran bienes públicos puros, que cada vez es más ancho el tema, que tienen que ser sufragados por el Estado, decía Juvenel que el Estado minotaurio siempre tiende a crecer hasta el infinito y más allá. Claro, eso se ve en el PIB. Ves el PIB y cada vez hay más peso de lo público en el PIB. Ves los impuestos y cada vez hay más impuestos. Entonces, esa es la tendencia socialdemócrata, que está inserta ideológicamente en la propia Constitución. Es que es lógico.
Es que es una especie puede sonar fuerte, pero que suene como tenga que sonar. Es que es una especie de fascismo Blando, de nuevo blando, cuño, de fascismo blando formas y muy blandas. sofisticado, pero el fin es básicamente el mismo, la integración de las masas en el Estado y todo integrado en el Estado. Nada puede quedar fuera del Estado. Es una sovietización y además es curioso porque hay Es que partes tiene del los dos capitalismo extremos. Por un y lado, y es capitalismo de Estado. Es sí, capitalismo de Estado. Otra cosa es que no se le puede llamar liberalismo o que pueda, o se le pueda liberalismo económico o que se pueda acercar, porque entre el liberalismo político muchas veces y la socialdemocracia, pues el pelo de una gamba, ¿no? Pero sí. quiero decir, es el Sí, sí. capitalismo, es capitalismo de Estado. Entonces no sé por qué critican el capitalismo. Si están realmente haciendo, es capitalismo de Estado soviético. A esto es a lo que vamos. Sí, Pues pero ahí, Como sí. China es capitalismo de Estado. en el mundo de las distopías. Ay, caramba, siempre te interrumpo cuando empiezas a hablar. No, no, Perdona, no. es que tengo el don de la oportunidad. Es que me has recordado. Esto ya es. No se me había ocurrido traerlo aquí, pero dediqué unos programas a las distintas distopías que ha habido. Y todo el mundo, cuando hablan de distopías, pues se acuerda de aquella de 1984, que tenía parte interesante y tal. Pero muy pocos se acuerdan de la de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, El nuevo que es un personaje. mundo perfecto, que parece, que da más miedo. Además, cuando te enteras que Aldous Huxley estaba metido en los grupúsculos estos que se dedicaban de los Fabianos, diletantes, eran fabianos, fabianos. Bueno, es más, el bisabuelo, o no, bueno, había uno que le llamaban el perro de Darwin, un Huxley, no me acuerdo qué Huxley, y ese mm, montó la sociedad eugenésica. Y ahí en esa sí, sociedad sí, sí, eugenésica estaba mucha gente, o sea, Galton, llegó hasta Keynes, llegó a estar allí. O sea, quiero sí, sí. decir y además no es un tema, porque claro, se dice, no, es que los nazis, el racismo, no, no, eso era un tema que estaba en toda Europa, o en una parte. Churchill también era un racista, o sea, quiero decir, siempre, es más, Hitler copia de Estados Unidos su tema Eso te lo eugenésico. iba a decir. ¿Cuándo se legalizan los matrimonios interraciales? Ya sé que no es lo mismo en Estados Unidos, los matrimonios interraciales en algunos estados de Estados Unidos. En el año 1970 prácticamente. Bueno, 1960 y algo, ¿no? No, O sea, no, que un señor en los años 50 no puede casarse con... Se enamoraba de una señora de color negro. Es que a mí lo de color siempre me ha dado mucha rabia decirlo. eh, pues no podía casarse. Una cosa tan absurda como esa. Bueno, en fin. Pero iba a decir que luego hay otra distopía también muy curiosa, que muy poca gente que se llama, de Hugh Benson, que se llama Amo del Mundo. Y es una. Tiene muchos puntos en común con Aldous Huxley, pero este señor no estaba metido en los mismos ajos que Aldous Huxley, lo miraba desde fuera y habla de una distopía basada en el mundo del bienestar también, y todo el mundo tranquilos, y al final viene un salvador. Bueno, esa es más apocalíptica, porque hay un salvador que lo que hace es, ¿qué es lo que quiere la gente? Yo os lo daré, la paz mundial, etcétera, etcétera. Y estamos, bueno, normalmente las distopías se hace una combinación de varias para hacerte la composición del lugar, ¿no? Pero son interesantes. Hay gente que tiene una gran capacidad de prever el futuro. Y luego, ya que he cogido el tema de las distopías, hay un autor que se llama Chesterton, que sí, tiene un libro que se llama La taberna errante, que como siempre Chesterton es un señor que vas viendo frases sueltas y dices, qué tío más ingenioso. Cuando tienes un libro dices, me estás tomando el pelo, pero luego descubres que los ingleses tienen una cosa muy desarrollada que es el sentido de la ironía. Y algunos, como yo, no lo entendemos. Cuando ya te metes, en este de la taberna errante habla de una sociedad en la que todo está tolerado y por lo tanto hay máxima intolerancia y sin embargo se rinden pleitesía a un turco que es musulmán integrista. Por ejemplo, te lo suelta ahí en el pleno. O sea, y esto dices, caramba, este tipo, ¿cómo lo podía prever eso en el año 1900 y poco? Y luego tiene otra novela que me parece genial, cuando he entendido de qué va, que se llama La esfera y la cruz. Y plantea lo siguiente. Un tipo ferviente católico contra viento y marea tal, se quiere enfrentar, entiendo que dialécticamente, contra un ateo. También tal. Y entonces se retan a un duelo, pero no hay manera de que puedan de hacer ese duelo porque continuamente los interrumpen. Aquí lo importante es no pensar. Y entonces todo el rato se hacen amigos porque quieren hacer el duelo y van huyendo y nunca les dejan. O sea,
dices, caramba, que queremos discutir, dejadnos discutir. No, no, eso no toca ahora, no, no dice políticamente correcta, pero no, lo van aplazando y le van poniendo trabas. Queremos batirnos en torno, dejarnos en paz. No, 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 no toca ahora. Y los tíos al final se hacen amigos, claro. Amigos de lucha para poder tener el duelo. Entiendo que verbal, ahora no lo recuerdo muy bien, pero es curioso, esto está pasando actualmente. La No hay democracia, debate, no hay debate. no hay debate, exacto. Y si hay debate, sales de la foto, como Alfonso Guerra. Y cuando hubo cierto, no quiero poner el nombre para que no censuren el vídeo, cierto hecho mundial relacionado con la salud, todos los periódicos pusieron la misma portada, todos los periódicos oficiales, pagado por el... Entonces, libertad de prensa. No hay ni una sola disidencia. En absoluto. Bueno, si eres disidente tienes un gorrito de papel de plata encima de la cabeza y Eres dices que la Tierra es terraplanista, plana. directamente. Que por cierto, los terraplanistas les vienen de perillas a esta gente. Claro, yo muchas Porque es veces la lo que pienso, manera... sí, sí, Es como el vocablo odioso de negacionista, ¿no? Que esto se empezó a utilizar para los que negaban o los que negaron el holocausto nazi, ¿no? Con los judíos. Ya te lo Entonces, ponen porque... y ahora te lo ponen pues, porque la emergencia climática, pues yo no sé si hay emergencia climática, lo que sí sé que hay una emergencia de estupidez creciente que emergen por todas partes como los géiseres del parque de Yellowstone, ¿no? Y esto es precisamente lo que se ve, ¿no? Y a donde estamos abocados. Yo no sé si llevamos ya 1 hora y cuarto, si Pues hemos agotado el tema de la celebración de la Constitución del régimen del 78, ¿eh? Porque ahí sí que todos coinciden en que es lo mejor. Incluso los que están bien instalados en el Estado, que lo critican, pero viven de él. Desde los Puigdemont y sus secuaces, que se ha hecho progresista, y quiero recordar que el abuelo de Puigdemont fue carcelero en Burgos en los años 40 y fue carcelero de los presos políticos que había. Esto lo digo pues por los progresistas, ¿no? que puedan apoyar a este señor o a otros, ¿no? Todos viven de la corrupción del Estado y la sombrilla bajo la que se resguardan es la Constitución del régimen del 78, que no hemos nombrado desde el principio a los que le hicieron, hemos dicho que se hizo en secreto y que luego también la frase que le gustaba a don Antonio, ¿no? La del ruido de sables, la creación de Santiago Carrillo. En fin, la Constitución, y yo para terminar, ¿no? Y decir lo que queráis, como problema o como solución, señores. Bueno, pues por ser breve, problema es lo que hay ahora, que no es una constitución, y la solución es hacer una constitución. ¿Y el mecanismo para esto? La libertad constituyente. Un periodo de libertad constituyente en el que se pueda elegir de la forma de Estado y gobierno y que a su finalización, pues lo deseable es que termine en una república constitucional que dé lugar a unas cortes constituyentes para que esta vez sí haya unos diputados pues que hagan una constitución de verdad conforme a esa opción que se encuentra en la propia sociedad, en esa opción constituyente, que siempre sabemos que hay tres. La que quiere cambiar lo que hay, que sería esta, la que quiere volver a lo de atrás o la que quiere que siga como están las cosas. Conservadurismo, reaccionarismo, ¿Sí? Y se puede llamar progresismo bien entendido, por decirlo muy así. bien entendido. O revolucionario, o tercio revolucionario. Bueno, Bernardo, Ricardo. yo solamente añadir a lo que ha dicho Pedro, bueno, pues que previamente a eso lo que habría que conseguir es esa hegemonía cultural de la libertad política, de la libertad constituyente, para conseguir esa hegemonía política de esa idea y empezar ese proceso. Y Ricardo. Pues yo
Pues no tengo una idea muy clara, pero lo que tengo claro es que ahora mismo es que hoy una nueva constitución, etcétera, etcétera, es algo utópico. El periodo constituyente que dice Pedro, yo entiendo que habla sobre lo ideal, etcétera, etcétera, pero yo pienso que eso solo podrá venir con un elemento externo que obliga a la gente a cambiar. Es decir, una catástrofe que puede ser externo o provocado, pero es que ese provocado puede ser cualquier barbaridad, puede ser desde un golpe de Estado a una desestabilización total, pero ahora tal cual, o hay a un terremoto que haga que la gente diga, vamos a ponernos todos en serio. Aquí la gente, nosotros somos gente, nadie se va a movilizar para que haya un cambio. O sea, con lo cual, pues vamos a seguir tirando. A ver hasta dónde llega esto. Quizás cuando colapse y pase algo gordo, porque claro, la política de partidos tiene eso, que no piensan más que en el corto plazo. Mm, si hay un problema, por ejemplo, un pequeño problema de orden público, yo qué sé, relacionado, yo qué sé, con la llegada de inmigración, que dices, bueno, te pueden argumentar, no es el primer problema de España, digo, pero más valía ahora, ¿no? Por ejemplo, cuando ya esté a punto de estallar, entonces pondrán pues esto pasará lo mismo. O sea, yo creo que hasta que no lleguemos al momento de colapso, como no renta a gobernar a largo plazo, pensar a largo plazo, sino ir tirando para adelante, pues seguirá aumentando la deuda, seguirá todo y algún día esto. Y entonces, ojalá que en ese momento la gente, pues lo que ha dicho Pedro, perdón, o Bernardo, no sé quién lo ha dicho, que tenga la conciencia política de que hay que hacer las cosas bien, pero de momento es que cualquier cosa sería un brindis al sol. No sé, soy pesimista, pero creo que desde el pesimismo es realismo y que es difícil salir de aquí. Pero Fijaos que no con el tema de la Dana, finalmente el descontento ciudadano se ha fragmentado, unos defendiendo a unos exculpando a unos y culpando a otros. No, en eso no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo pienso que la gente quiere que se vaya uno y se vaya el otro. Lo que pasa es que como los medios de comunicación están cooptados y hay dos bandos acomodaticios, les han convenido. Pero realmente un señor el que protestaba aquel día contra Pedro Sánchez también iba por Mazón. Perdona que te he interrumpido así bruscamente, Bueno, pero me es da la que sensación que la gente se ha dado cuenta que son lo mismo. me acabas de inyectar una inyección de esperanza estupenda, ¿no? Ayer mismo escuché a una, no sé si senadora o diputada del Partido Popular, eh, diciendo que las dos conselleras, equiparando a las dos conselleras cesadas de la Comunidad Valenciana, equiparándolas a las víctimas mortales de la Dana. O sea, al igual que han muerto estas personas, también han sido cesadas dos conselleras que lo han hecho bien, pero si estaban, tanto el gobierno de la nación estaba regalándole la televisión, el gobierno central estaba regalando la televisión a sus amigotes y Mazón estaba regalándole la televisión autonómica a su amigota. Si estamos en las mismas. Bueno, pues yo creo que hasta aquí está bien. Si queréis añadir algo más, y si no, pues ha sido un rato estupendo. Espero que a nuestros seguidores pues les haya interesado tanto como a mí y se lo hayan... Yo siempre me lo paso bien, por eso estoy tan joven. Muy Y bien. así que nada, pues agradeceros vuestra presencia, y brindaremos pues porque se acabe cuanto antes este tinglado. También quisiera recomendarles el canal, que no lo hice al principio, el canal de Ricardo Silvestre, tanto en iVoox como en YouTube, Primum Gradus, y el canal del MCRC, tanto en iVoox como en YouTube. Y agradecer a mis queridos amigos Pedro Manuel González y Bernardo Garrido su aguerrida batalla siempre, ¿no? Y nada, y que paséis un estupendo puente si lo hacéis y que tengáis un buen fin de semana. Un saludo Igualmente. a todos. Un abrazo. Adiós. Encantado. Hasta luego.